Hola, ¿qué tal familia de BigFinanzas.com? Hoy Andrés Trader con ustedes. Bienvenidos a esta tercera parte de nuestro curso Smart Money. El día de hoy vamos a estar hablando toda la parte teórica de un concepto bien interesante que se denomina Strong High o Strong Low, que básicamente en español traduce literalmente bajo fuerte o alto fuerte. La razón por la que vamos a hablar de este concepto es porque es importantísimo conocer que detrás de cada estrategia hay una lógica. Sin embargo, hay diferentes maneras en la conceptualización o en la filosofía de Smart Money bajo la cual se conoce este concepto. Vamos a mirarlo. Una de las formas bajo la cual también se conoce a los Strong High o Strong Low es a través de la M o la W. La razón es muy sencilla y es porque si ustedes ven sin mucho esfuerzo, generalmente el precio cuando nos hace estructuras como estas, en algún punto él forma una figura muy parecida a una M o una W. Pero hay una lógica detrás mucho más relevante que eso. La razón es muy simple. Si nosotros estamos ante la secuencia de altos y bajos que se van formando dentro del mercado, generalmente este bajo fue el que dio inicio a esta formación del nuevo alto. Luego el precio me hace un bajo que me genera un alto más alto que el anterior. Lo que quiere decir que este bajo se convierte en el punto de control. Una vez el precio me genera un bajo que inmediatamente genera un alto mucho más alto que el anterior, entonces este señor que está acá pasa a ser nuestro punto de control. Pero van a haber momentos o contextos en el que el precio no respetó, digámoslo así, la estructura o lo que nosotros esperábamos que hiciera la estructura, y eso es muy normal porque el precio en algún punto tiene que cambiar su ciclo de bajista a alcista o de alcista a bajista. Ahora, lo interesante de reconocer un strong high o un strong low está justamente en entender qué lógica hay detrás. Y la lógica es muy básica. Si nosotros analizamos en perspectiva, ¿quiénes son los que tienen la capacidad, por ejemplo, para inyectar la liquidez suficiente para que el precio, una vez me haga este mínimo, tenga la fuerza suficiente para ir a romper los máximos anteriores? Entonces diríamos que la institución. Pero si nosotros también lo analizamos a la inversa, ¿quiénes serían capaces de romper un máximo e inmediatamente tener la fuerza suficiente para inyectar, en este caso, la liquidez que genera el rompimiento inmediato de lo que era el anterior punto de control? Pues diríamos también que la institución. Entonces esa es la lógica que hay detrás, en este caso en particular, de lo que son los strong highs o strong lows. Son zonas donde hay suficiente inyección de liquidez como para determinar que la institución pudo haber estado en esa zona. Pero ahí diríamos que hay tres pasos entre las muchas formas de identificarlo, pero ustedes saben que acá nos gusta volverlo sencillo, entendible, fácil. Hay tres pasos bajo los cuales nosotros pudiéramos identificar un strong high o un strong low. ¿Cuáles son esos pasos? El primero, creación de la liquidez. ¿Qué es eso de la creación de la liquidez, Andrés? Generalmente cuando tenemos un primer impulso, en este caso en particular del ejemplo que estamos viendo, tenemos un impulso bajista, luego una reacción contraria, automáticamente se me crea un mínimo que es muy visible, que es muy fácil de ver sin mucho esfuerzo. Después el precio, una vez me genera este máximo, que es la reacción contraria a este mínimo, rompe inmediatamente generando una toma de la liquidez. ¿Ok? Esa ruptura que le hace a mi mínimo anterior lo vamos a denominar toma de la liquidez. Pero ¿en cuándo vamos a denominar creación de liquidez y toma de liquidez? Cuando se cumpla inmediatamente el tercer paso, que es básicamente la ruptura. ¿Pero la ruptura de qué? De ese señor, que es nuestro punto de control. Entonces, en vez de decir que tenemos una secuencia de altos y bajos más bajos y que el precio no respetó el último máximo, vamos a decir de forma muy sencilla que se acaba de formar un strong low. Lo mismo en el sentido contrario, tenemos un strong high cuando el precio, como en este ejemplo que está acá, cuando el precio me genera un máximo, una reacción contraria que es este mínimo, ok, tengo una creación de liquidez. Luego el precio rompe ese siguiente máximo, tengo la toma de la liquidez e inmediatamente y posteriormente a la toma de la liquidez o a la ruptura de ese máximo, se genera el rompimiento de qué? Del punto de control.
En ese caso, cuando se cumplen los tres pasos uno detrás del otro, diríamos que estamos ante la presencia, en este caso, de un strong high y en este caso de un strong low. Ahora, también es importante, también es relevante entender que los strong high o strong low, una vez se forman, nos generan lo que nosotros vamos a denominar un fractal. Cuando nosotros tenemos entendido este concepto, vamos a evitar cometer errores que muchas veces traders generan cuando están marcando, por ejemplo, los puntos Fibonacci, los retrocesos Fibonacci o los puntos Fibonacci, ¿sí? Porque generalmente esperan retrocesos donde el precio o generalmente no deberíamos buscarlos, o compras o ventas en zonas donde ya no deberíamos estar buscando compras o zonas donde ya no deberíamos estar buscando ventas. ¿Cómo es esto? Vamos a verlo. Miremos este ejemplo. Tenemos la primera formación de un strong low, que si nosotros hacemos un pequeño seguimiento de la estructura, lo entenderíamos mejor. Fíjense acá, tenemos un primer impulso, un retroceso, un nuevo impulso, y a pesar de que el precio, digamos en esta secuencia de altos y bajos que se está formando, que básicamente denominaríamos subestructura, porque esta zona que es nuestro punto de control en este extremo, priorizaríamos las ventas, ¿sí? Pero ¿qué hace el precio? Me genera una reacción bajista, que efectivamente reacciona tal como lo esperaba, pero en vez de generar un rompimiento, lo que hace el precio es una ruptura de mi punto de control. Entonces tengo básicamente creación de la liquidez, toma de la liquidez, inmediatamente la ruptura. Se me acaba de formar mi primer strong low. Una vez el precio me acaba de formar esto, yo en este instante que estoy viendo en el mercado esto, voy a directamente empezar a priorizar las compras, ¿sí? Entonces, generalmente hay traders que dicen, bueno, acá se acaba de formar una resistencia, voy a buscar una venta, ¿sí? Y empiezan, voy a colocar el retroceso Fibonacci para mirar si debo vender desde este punto acá, desde este punto, entonces voy a vender en el 61, en el 78, bueno, sí, diferentes puntos buscando ventas y resulta que no nos acabamos de dar cuenta que la estructura, en este caso en particular, acaba de cambiar, entonces no tiene sentido empezar a buscar ventas en esta zona. Ya lo vamos a mirar más en profundidad, pero si revisamos un poquito este contexto, ok, que estamos viendo, fíjense que se acaba de formar, digamos, este máximo y este sería mi punto de control, el extremo. ¿Qué hace el precio? Luego me genera un mínimo y un nuevo máximo. Este señor que está acá es mi punto de control. A pesar de que tengo una subestructura bajista, tengo un mínimo, tengo un máximo, tengo un mínimo, tengo un máximo, un mínimo. Este señor que está acá, ok, me generó ese último punto de control, ¿ok? Entonces vean que el precio respeta, en este ejemplo que estamos viendo, respeta directamente mi punto de control y me generó máximo. Pero fíjense que tenemos acá dentro de la subestructura, tenemos creación de liquidez, toma la liquidez, inmediatamente ruptura. Este señor que está acá también es un strong low. Y en este caso en particular podría ser una zona relevante si cumpliera ciertos parámetros, pero ya lo vamos a mirar. Tenemos en todo caso nuestra marcación de la zona y vamos viendo qué va pasando con el precio. Sigamos revisando un poquito la estructura. Tenemos máximo, mínimo, máximo, pum. Se acaba de generar un rompimiento de lo que era el último máximo. Este señor que está acá, que además de ser nuestro punto de control es un strong low, lo vamos a priorizar compras mientras el precio no rompa esta zona. Entonces fíjese que nosotros podemos hacer un seguimiento de la estructura y entender, como lo vimos en el video anterior, que mientras el precio mantenga la estructura de una forma, la subestructura nosotros la podemos seguir. Pero fíjense en este caso en particular, fíjense en este caso se genera un máximo, mínimo, un máximo más alto. ¡Boom! El precio me rompe mi último punto de control o el último mínimo que había generado un nuevo máximo. Entonces, Andrés, ¿qué debo hacer ahí? Pues fijémonos que se acaba de formar en este momento un fractal. ¿Qué es eso, Andrés? Se acaba de formar un fractal porque en este punto tengo un strong low y en este punto tengo un strong high.
cuando se genera un strong low e inmediatamente después se genera un strong high, ¿okay? En ese caso en particular, tengo un fractal alcista. Es decir, en este caso, mi fractal está alcista. Pero yo puedo seguir la subestructura y buscar ventas hasta ciertos puntos. Entonces, por ejemplo, tradicionalmente, ¿qué suele hacer el trader? Llega y dice, bueno, vamos a decir que el precio, en este caso en particular, listo, voy a buscar una compra. Listo, me llegó al 50%. Entonces voy a seguir comprando. Listo, en este caso en particular, voy a poner el Fibonacci acá. En este caso en particular, listo, el precio me llegó al 78, ¿sí? Pero seguramente algunos ponen la compra en el 61 con el stop loss por debajo. Bueno, hay muchas maneras de verlo, ¿sí? Recuerden que en este caso no estamos hablando de quién tiene la mejor estrategia o no, ¿ok? Porque eso no es relevante. Si miremos esto de una forma objetiva, lo que quiero es que ustedes sigan la estructura para que si claramente si su estrategia de Fibonacci les da resultado, pero a veces no entienden qué sucede, tengan un mejor entendimiento de la estructura y saber cómo posicionarlo mejor. Y en este caso en particular, en Smart Money, no nos vamos a poner a buscar retrocesos en el 23, en el 38, 50, 61, 78, pero sí vamos a tener un mejor entendimiento de la estructura. Entonces, fijémonos que se forma el strong high una vez el precio me rompe mi último PDC. ¿Y qué pasa con nuestro Fibonacci? Entonces, generalmente lo que hacemos ahora es lo invertimos. ¿Sí? Bueno, me rompió mi zona, voy a empezar a buscar retrocesos. Pero en casos particulares hay otras personas que llegan y dicen, no, entonces resulta que el máximo no era ese, sino que era este. Voy a empezar a comprar acá, o voy a empezar a comprar desde acá, o desde acá, o desde acá, o desde acá. Y al final no terminan teniendo el mejor entendimiento de dónde deben ubicarlo, ¿sí? Cuando yo les decía que una vez el precio me genera un strong low y un strong high, yo automáticamente tengo un fractal que también algunos otros traders lo van a reconocer como un rango operativo. Nosotros podemos ponernos una regla directamente de Smart Money que es muy sencilla y básicamente es no vamos a buscar compras hasta tanto el precio haya traspasado el 50% de Fibonacci, ¿ok? O del 50% de descuento de este movimiento. O básicamente esto es un impulso y cuando el precio haya retrocedido un 50% del movimiento, entonces ahí vamos a considerar compras. Lo mismo si es a la inversa. Si en este caso estamos viendo en ventas, no vamos a buscar ventas hasta tanto el precio no haya roto el 50% de toda la estructura en general. ¿Okay? Ahora, digamos con este caso en particular, generalmente hay traders que cometen el error de decir, bueno, voy a comprar acá, no, mejor voy a comprar acá, no, mejor voy a comprar acá, no, el precio siguió cayendo. Y en vez de aprovechar, ¿ok? Que se acaba de formar un strong low y que directamente ya tengo un fractal, en ese caso que yo tengo un fractal, yo podría empezar a considerar ventas, ¿sí? Hasta la zona del 50%. También, una forma más sencilla de adaptar el FIBO es justamente dejando solamente ese 50%, ¿ok? Para guiarnos solamente por lo que nos interesa y solamente, digamos, en este caso, en el último strong low, en ese caso en particular, buscamos una compra, ¿ok? A riesgo. ¿Qué quiere decir a riesgo? Como este fractal está alcista, o todo este fractal está alcista, yo no necesito, digamos, que el precio, en este caso, me dé una confirmación en el extremo, porque yo sé que en este punto en particular que estoy viendo, directamente yo tengo un bloque de órdenes o una zona en donde yo puedo ingresar. Ahora, habíamos hablado en este caso particular, de este strong low, que parecía relevante o estaba ubicada en una muy buena zona. Entonces, este strong low sí puede ser una zona de compra interesante porque está debajo de nuestro 50%.
Y particularmente podríamos mirar esa zona para comprar, pero no buscaríamos una compra a riesgo, sino con la confirmación. ¿Cuáles son las confirmaciones? Lo vamos a estar hablando en otra clase. Lo que quiero que ustedes identifiquen mejor es la estructura. Pero una vez identificado este strong low y este strong high y formado mi fractal alcista, yo puedo aprovechar, digamos, el flujo que bajista que está teniendo el precio y, por ejemplo, buscar una venta en este extremo bajista que yo sé que no voy a alargar, o sea, no voy a alargar hasta el infinito y más allá, sino que voy a ser lógico y buscar zonas. Por ejemplo, si yo sé que en este punto en particular hay una zona fuerte o un strong low directamente debajo del 50%, no voy a tratar de alargar las posiciones más. O si yo, digamos, veo bloques que están interesantes o zonas debajo del 50%, pues yo no voy a buscar alargarme demasiado. Pero sí puedo priorizar ventas en zonas específicas. Por ejemplo, si yo sé que se acaba de dar un cambio estructural en esta zona, digamos que se acaba de dar algo como esto, ¿sí? En esta zona, entonces ya yo no voy a priorizar vender en este punto en específico porque se me acaba de formar un strong low directamente debajo del 50% reaccionando a una zona en específico que yo tenía como interesante. Entonces se vuelve más riesgoso vender en este punto en particular que de pronto buscar confirmaciones para compra. ¿Ok? Por eso es tan importante que ustedes logren identificar cómo está la estructura formada para de esta manera, en este caso en particular, conocer mejor cuál es la mejor probabilidad en la direccionalidad que va teniendo el precio y de esa forma tratar de acertar un poco más o que la estadística me favorezca. Con esto terminamos nuestra tercera parte de este curso de Smart Money de Strong High o Strong Low. En la cuarta parte vamos a ver todo el contexto desde el punto de vista práctico. Ahora sí con las velas, mirando cómo se van formando los conceptos y de esta manera teniendo un mejor entendimiento. Si te gustó este curso, si te ha aportado algo de valor, no olvides darle like a nuestro video, nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones para que te lleguen las notificaciones cada vez que publicamos un nuevo video. Recuerden que de lunes a viernes hacemos análisis de pre-market donde ustedes pueden ver cómo estamos mirando el mercado, cómo estamos revisando el contexto que está teniendo el mercado y hablamos mucho sobre este tipo de conceptos. Por favor, también síguenos en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, en Instagram, estamos como Big Finanzas. Con esto los dejo. Saludos, traders.